No la quiere compartir. Ahora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos, no solo esta tarde en esta conferencia, sino a lo largo de los 10 días de esta Semana Nacional Financiera. El día de hoy nos acompaña Rocío Meléndez Peña. Ella nos estará impartiendo el tema Organizando mis primeros ingresos. Antes de ceder la palabra a nombre de la ponente, me gustaría leer una pequeña semblanza. Rocío Meléndez es comunicóloga de profesión, tiene más de 10 años de experiencia en planeación estratégica, en programas, eventos, vinculaciones, iniciativas enfocadas en la difusión de la educación financiera, la cultura de la prevención del riesgo y seguro para jóvenes, niños y mujeres. Tiene una maestría en desarrollo y dirección de proyectos de innovación, a través de la cual busca consolidar su compromiso con la cultura financiera del país. Cuenta además con una certificación como asesora en diseño de imagen. A continuación, el doctor Javier Lara de Paz dará unas palabras de bienvenida. Bueno, pues, maestra Rocío, agradecemos el tiempo que te das para compartirnos esta información. Agradecemos también toda la parte institucional que se ha dado el esfuerzo en darnos esta instrucción en cultura financiera, un tema, pues, fundamental, porque las finanzas de un país comienzan desde las finanzas del bolsillo de la gente. Y este trabajo que ha hecho desde Presidencia, Secretaría de Economía, y ahora pues tú como portavoz de este proyecto, estos esfuerzos, pues nosotros también nos unimos a este esfuerzo como institución, como IGAM, y pues ahora les abrimos la puerta a esta conferencia. Rocío, muchas gracias por darte el tiempo. Aquí está tu público, tu gente, el tecnólogo Gustavo Madero. Nosotros como comunidad, bueno, tenemos la carrera de gestión empresarial, pero como comunidad estamos siempre muy interesados en estos temas financieros. Todas las carreras que aquí impartimos tienen la parte de finanzas, no solo contabilidad, sino también la parte de finanzas, tema que se ve no lejano, sino se ve un poco como que especializado solo para los conocedores. A veces asociamos finanzas con corredores de bolsa, con project management, ¿no? Con estos que hacen evaluación de proyectos, pero no sabemos nosotros que las finanzas las llevamos nosotros desde ir a comprar o el medio kilo o el kilo de tortillas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Rocío, bienvenida, y al público que está aquí muy atento, siguiéndonos también desde el auditorio, desde nuestra sede y desde el streaming, pues bienvenidos, esperemos que sea de mucho provecho, que así será siempre. Desde que hemos estado tomando parte en esta semana de educación financiera, siempre ha sido de mucho provecho, la retroalimentación es muy buena al respecto, y pues seguimos a la orden, ¿no? Maestra Rocío, gracias por esto. Doctora Gabriela, adelante. Bien, pues una vez que hemos dado mensaje de bienvenida por parte del doctor Javier Lara de Paz y así mismo a nuestra invitada, a la maestra Rocío, pues le abrimos el micrófono para que inicie su conferencia. Al finalizar habrá una sesión de preguntas por parte de nuestros estudiantes para que puedan retroalimentarse y generar este intercambio de información. Muchas gracias, iniciamos. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, doctor Javier. Hola, buena tarde a toda la comunidad de ISCAM. Pues comencemos. Voy a compartirles un archivo para que nos vayamos guiando en este tema. Listo. Pues ya estamos. Y quiero comenzar
con la siguiente frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¿Ustedes qué tal? Hablando financieramente, ¿ya se han hecho esta pregunta? Bueno, pues muchos me van a decir, oye, no, aún no trabajo, actualmente mis ingresos son pocos o no tengo, o ya casi lo voy a hacer en mi vida casi adulta, porque en este momento pues todavía no son esos adultos a lo mejor completamente independientes financieramente, pero están ya muy cerca, ¿no? Están justo en el momento preciso para definir el perfil de vida financiera que quieren. Y bueno, esa será una de las muchas decisiones que tomen a lo largo de su vida personal y profesional. Incluso al no decidirlo también ya están tomando una decisión y un camino por donde se quieren ir. Qué mejor que conocer un poco de esta información para que pues lo decidan como con más ánimo, con más ganas. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Rocío, me da un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta sesión donde vamos a platicar un poco sobre qué hacer, cómo organizar nuestras finanzas para alcanzar todas esas metas y llegar así al lugar pues en el que queremos estar mañana. Que bueno, ya lo decía el doctor, muchas veces uno tiene la información o piensa que esta información financiera es muy lejana, pero pues no, está muy cercana a nosotros y solamente es cuestión de aplicarla. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de todo esto. Y bueno, les comentaba que este es el momento en el que van a comenzar una relación pues mucho más estrecha con el dinero. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tenerlo ustedes y a gastarlo a su consideración. O a lo mejor desde algunos años lo hacen. Tal vez reciban una beca, algunos de ustedes tal vez ya trabajen de medio tiempo, de tiempo completo, o sea, ya están muy involucrados en esta dinámica financiera. Y justo es el momento para desarrollar hábitos y practicar algunas cuestiones para tener unas finanzas sanas de aquí hasta que lleguen a la vejez, porque bueno, es sumamente importante considerar este ítem para aprovechar al máximo todos los recursos que les lleguen a lo largo de su vida cotidiana. Y bueno, yo les preparé un checklist muy rápido, son 5 puntos de cómo empezar a organizar y planear sus finanzas para lograr esas metas que pues todos tenemos y a todos nos interesan y claro que queremos alcanzar. Muy bien, antes de platicárselos, vamos a tener durante la conversación una dinámica. Les pediría por favor que escaneen este QR, por ahí ya también entiendo que se está compartiendo el link. Si alguno de ustedes no puede escanearlo, por favor compartan el link al compañero de al lado, a quien no lo tenga. Es un cuestionario muy rápido donde quiero conocer algunas cuestiones que vamos a ir revisando por ahí en la sesión. Y de entrada, cada vez que vean un triangulito, por favor vayan al cuestionario, contesten el número de pregunta, o en este caso es la pregunta de la A a la D, que son datos generales para pues irnos conociendo un poquito. Bueno, voy a pasar ya al primer check. Define tus metas. Ellas dirigen tus decisiones financieras. ¿Ya las sabes? Si no, pues es momento de soñar, decidir y preguntarte cuáles son tus metas. A lo mejor quieres muchos viajes, a lo mejor licenciatura es el inicio, pero vienen posgrados, una casa, los hijos, el retiro, que es súper importante considerarlo desde un inicio, porque en el esquema que nosotros tenemos, nosotros mismos debemos ahorrar para nuestro retiro. Y es importante considerarlo desde ahora para que llegando a nuestra vida muy adulta, por allá de los 80, 90, 100 años, pues tengamos recursos para pasar pues esa vejez de una manera digna. Y justo aquí viene la primera pregunta. Quiero que me platiquen cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños. En el cuestionario pueden elegir más de una opción, así es que si quieren todas, pues se vale todas, ¿no? Bien, momento de preguntarse, definirse cuáles son las primeras metas que tenemos o todas las metas de nuestra vida. Pero esto no solo hay que definirlo, también hay que decidir cuándo queremos que sucedan, porque eso en muchas ocasiones también es nuestra decisión. Por ejemplo, un viaje el próximo año, un posgrado en 1, 2, 3 años. Acuérdense que las metas pueden fijarse en un corto, mediano o largo plazo. El corto plazo va desde los próximos meses hasta 1, 2 o 3 años, el mediano plazo 5 años aproximadamente, el largo plazo unos 10 años. Y bueno, no solamente hay que definir cuándo queremos que sucedan, sino también cuánto dinero necesitamos para
pues lograrlo y conseguirlo. Entonces probablemente ahorita sepan algunos costos, a lo mejor otros no lo saben, pero hay que investigar, hay que estimarlos para tenerlo presente y así pues ir organizándonos en la vida cotidiana para ir juntando para alcanzar esas metas. Obviamente después de estos 5 checks que les voy a platicar, podremos alcanzar todo esto. Check número 2. Conviértete en el experto de tus finanzas. ¿Cómo? Creando un presupuesto. Y bueno, aquí me gustaría decirles que las finanzas, si bien hay un esquema general que ahorita les voy a contar, este esquema se va a ajustar como un traje a la medida a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las finanzas son personales. Lo que a mí me funciona puede no funcionarle al de al lado, porque tenemos metas, oportunidades, habilidades, tiempos diferentes de querer hacerlo incluso. Y bueno, para ello es necesario que nos organicemos a través de un presupuesto, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, a lo mejor otros no. Aquí platicaremos rápidamente pues de qué va esto, ¿no? Y el presupuesto es justo un plan que refleja nuestra situación financiera actual, o incluso nos permite tener la situación financiera actual y proyectar hacia dónde queremos movernos, cuáles serán nuestros gastos después. Y aquí te traigo un ejemplo muy rápido de cómo tendrías que organizar esas primeras finanzas para pues ir alcanzando objetivos. Este ejemplo que les presento es un poco de la vida como estudiante. El presupuesto tiene ingresos y gastos. Los ingresos se dividen en fijos y variables, los gastos de igual manera. Los fijos son lo que sí o sí va a estar presente en todo momento de nuestra vida. El variable es lo que hoy tenemos, mañana no, pasado quién sabe, unos meses lo tenemos de manera constante, pero los siguientes 6 meses ya no. Entonces a eso se refiere como variable. Vamos a revisar algunos ejemplos. En el caso de los ingresos tenemos un salario, si es que alguno de ustedes ya trabaja, alguna beca. Las becas también pueden considerarse algo fijo porque durante un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo cuánto dure la beca, pues uno va a recibir dinero cada mes. Un gasto, por ejemplo, fijo, ahora que están en la escuela, son sí o sí alimentos, pasajes, a lo mejor alguno de ustedes paga el internet o algunas plataformas para poder entregar tareas, desarrollar trabajos, etcétera. Ingresos variables, el apoyo que nuestros padres nos dan, o a lo mejor no, a lo mejor de vez en cuando. Para algunos habrá quienes este ítem lo pongan en un ingreso fijo, es válido. Les digo que todo se va ajustando dependiendo de la situación de cada uno. Hay quienes ya venderán por catálogo, por internet, eso también ingresa como variable. ¿Por qué? Porque de repente pueden ser 100 pesos hoy, pero 500 mañana, pero 1000 el otro día. Varía mucho. Ahora, si ustedes tienen algo fijo, pues sin duda lo podríamos catalogar como un ingreso fijo dentro del presupuesto. Un gasto, por ejemplo, variable, son aquellos conciertos, salidas con amigos, que a lo mejor de repente por dinero no pueden ir cada 8 días o todos los días de la semana, entonces ahí entraría como variable. Ahora, si es su objetivo, pues habrá que ponerlo en fijo y considerarlo como un gasto, pero con las reservas que platicaremos más adelante. Ropa, calzado, pues no es algo que estemos comprando todos los días, entonces entraría también como un ingreso variable. Aquí es muy importante que al hacer un balance de sus ingresos y sus gastos, siempre sus ingresos sean superiores al gasto, es decir, siempre les tiene que sobrar un poco. En el momento en el que ustedes ya exceden en gastos, lo superan, bueno, ahí ya tenemos un problema de finanzas personales que debemos ajustar. De lo contrario, bueno, eso nos lleva a finanzas inestables que pues no nos van a permitir alcanzar esas metas que tanto queremos. Y bueno, pero ¿para qué un presupuesto? Pues nos permite en primer lugar conocernos, conocer nuestro perfil financiero, cómo estamos manejando la economía, las finanzas, analizar nuestro comportamiento, si somos muy ahorradores, si no gastamos tanto o si gastamos de más y por ahí tenemos fugas de dinero por las cuales de repente pues no estamos llegando al final del mes, de la quincena, tenemos gastos hormiga que de repente pues también no nos ayudan a terminar de llegar hasta nuestro siguiente ingreso. Entonces, bueno, con base en esto vamos a poder identificar cómo somos financieramente hablando.
Y a partir de aquí es también como podemos ir revisando qué gustitos extra podemos darnos si nos sobró un poco de dinero o no, y demás cosas. Explicar los gastos, les decía que es muy importante que dentro del presupuesto siempre busquen que los gastos no excedan de sus ingresos. Eso es una clave básica de las finanzas sanas, entonces no tienen por qué olvidarlo. Sé que de repente, bueno, algunos dicen, no, pero qué flojera estar anotando todo, porque sí, se tiene que anotar todo, desde el chicle pequeñito que uno compra hasta la ropa, los tenis, el boleto del concierto más carísimo que hemos comprado. Todo se tiene que anotar, y yo sé que no es sencillo, pero pues ahorita ya hay muchas aplicaciones, muchos formatos en línea que ustedes pueden descargar, aplicar, revisar, y en el teléfono, todos estamos metidos en el teléfono todo el tiempo, podemos sin problema ir registrando lo que vamos gastando para pues ir conociendo un poco de qué va esto. No es algo que tengamos que hacer durante toda la vida, todo el tiempo, solamente para ir conociendo cómo manejamos nuestros gastos. Por ejemplo, cuando si nunca han hecho un presupuesto, cuando lo comiencen, lo ideal es registrar esos gastos en un periodo de 3, 6 meses, porque pues a lo largo de este tiempo uno va observando qué cosas repite, qué cosas no repite, puede confirmar cuáles son sus gastos fijos, cuáles van a ser variables, porque de repente uno piensa, bueno, esto es variable, no lo consumo todo el tiempo, pero al momento que lo analiza de manera consecutiva, ahí nos damos cuenta que ya no es tan variable, es un poco fijo. Entonces es recomendable hacerlo durante este periodo de tiempo a través de algún medio que se nos facilite. Habrá quienes quieran construir sus propios instrumentos para poder agregar notas, detalles que de repente se nos van, y es súper válido. Entonces, por el tema de en dónde lo registro, cómo lo registro, hay opciones muchas, ese no es pretexto, los invito realmente a que lo prueben. Es un periodo y tienen muchas ventajas, acá se las platico. Perfecto. El presupuesto va a cambiar conforme cada etapa de la vida. El presupuesto no es algo que hacemos hoy y nos dura hasta los 80 años. El presupuesto va a ir variando, se va a ir ajustando al estilo de vida que vayamos adoptando cada vez que tengamos un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, cuando tengamos hijos, cuando entremos a trabajar. Les traigo ahorita unos ejemplos de pues la siguiente etapa que estarán pues ya por vivir al concluir su licenciatura. Entonces, bueno, la idea de esta lámina es que no se casen con que un presupuesto simplemente lo hago hoy y me va a durar para siempre. Tiene modificaciones porque así es la vida, va cambiando. Y pues ahora me gustaría que me platicaran a través del cuestionario en qué les gustaría trabajar en esta etapa inmediata en la que van a desarrollarse, si para una empresa formal o para como un negocio propio, siendo emprendedores, porque ahí, por ejemplo, está el primer cambio de cómo este presupuesto que yo les mostraba antes, el que tenemos de fondo en la pantalla, va a transformarse, va a tener sus primeras modificaciones una vez que entremos a trabajar, y dependiendo de uno u otro caso, pues estaríamos armándolo y diseñándolo de una manera distinta. Entonces, por favor, ayúdenme con la pregunta 2. Yo voy a pasar a la siguiente lámina. Es un ejercicio de un presupuesto como trabajador de una empresa. Nuestros ingresos, voy a empezar por la parte de los ingresos fijos, por ejemplo, va a ser el sueldo, y ahí dependerá la periodicidad con la que pues nos lo paguen. Habrá empleos que lo paguen por semana, otros cada 15 días, otros al mes. El aguinaldo, por ejemplo, es otra cosa fija, llega a final del año. Esto es como parte de las prestaciones básicas. Utilidades, primas vacacionales, todo esto deberá venir en su contrato. Y bueno, de entrada, si son trabajadores para alguna organización o incluso el gobierno, podrán considerar más o menos este esquema de presupuesto. Como ingresos variables, pues vienen toda la serie de prestaciones que el empleador nos va a dar adicionales a lo que marca la ley, ¿no? Como el fondo de ahorro, los vales de despensa, bonos por productividad, y pues la periodicidad ahí sí va a depender de lo que indique el contrato, pero pues está muy bueno que empecemos como a mapearlo, a revisarlo.
Y aquí un tip, si en algún momento no tienen la periodicidad exacta de algún concepto, tanto en gasto como en ingreso, pongan un estimado o pongan un signo ahí que les diga que está pendiente, y en el momento en el que puedan estimarlo o ya lo puedan confirmar, pues lo cambien. Eso les va a dar mucha idea de cuándo les va a llegar el dinero, cuándo podrán ocuparlo, cuándo no, si mejor se esperan. Les servirá mucho para tomar esas decisiones financieras. Pasemos ahora a la sección de los gastos como trabajador, y pensando que ya tienen una vida independiente, ya no están en casa, salieron, fueron a rentar o están rentando con algún roomie, pues los gastos fijos sí o sí es la renta o el pago, la cooperación para el pago del predial, que es un impuesto por el terreno, por la vivienda, el agua, la luz, el internet, el gas, la despensa para comer pues todos los días, el transporte, aquí se mantiene el transporte, y hay algunas cosas que ya tienen una periodicidad muy específica, como la renta puede ser mensual, el predial es anual, agua va a ser bimestral, luz igual bimestral, el internet, la mayoría de los casos son mensuales. Y bueno, despensa ahí dependerá un poco de cómo se organicen, pero sí podrían hacerlo, definirlo como de forma fija, si es a la semana, a la quincena o al mes. Y dentro de los gastos variables, bueno, pues sigue estando la ropa, el calzado, medicamentos para cuando nos enfermamos, pago de celular, recargas. Ahora, si es plan, pues paguen un gasto fijo, ¿no? Cada mes nos llega una factura. Las compras en la tiendita, el entretenimiento, hoy fuimos al cine, pero también al concierto, pero etcétera, 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 ¿no? A lo mejor eso no lo repetimos al siguiente mes, pero pues ya lo tenemos considerado en el gasto variable. Y lo mismo aquí, aplica un remanente o un cuánto me quedo después del mes, y lo mismo, no, mis gastos no deben exceder mis ingresos. Ahora bien, como emprendedor o teniendo un negocio propio, aquí es muy muy importante que comencemos a separar cuáles son nuestros gastos personales, todo lo que cubre nuestra actividad cotidiana, del negocio. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento vamos a empezar a juntarlas, nos va a faltar dinero que para la despensa, pero también hay que comprar equipo porque tengo un trabajo el siguiente fin de semana, y entonces o como o compro el equipo, ¿no? Por eso es muy importante que dentro de esta división que ya tenemos de ingresos y gastos, le agreguemos alguna división para indicar cuáles son los ingresos y gastos personales, cuáles son los del negocio, tanto fijos como variables. Ahora bien, si no les acomoda este esquema donde tienen todo y lo tienen como identificado por secciones, hay que hacer un presupuesto de manera independiente. Y aquí vamos a platicar un poco de la parte de ingresos fijos. Ingresos fijos, yo les sugiero que cuando comiencen su negocio y conforme vayan teniendo dinero de él, se hagan un pago a sí mismos por la actividad, el proyecto, un pago semanal o un pago quincenal, para que justo eso sea lo que lleven a su tablita de presupuesto para balancearlo contra sus gastos de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, al negocio, como ingreso fijo, le va a llegar todo el tiempo el pago de las facturas, ya sea por contrato o por proyecto. Se puede poner como un ingreso fijo porque hay ocasiones donde se firmamos contratos, y ya sabemos que a lo largo de 6 meses, 1 año, 2 años, pues vamos a poder pagar o nos van a estar pagando una factura por un proyecto grande que agarremos, o a lo mejor tenemos ya 3 proyectos, 4 proyectos o más a lo largo de 1 año, y pues ya podríamos más o menos estimar cuánto dinero va a llegar, en qué temporalidad, y que sí o sí pues es un ingreso fijo. ¿Qué más? Hay apoyos de programas sociales que da el gobierno también para negocios o emprendimiento. Ese, por ejemplo, también entra como un ingreso fijo. Ahora bien, ¿cuáles son los ingresos variables? De manera personal yo puedo tener mi negocio, pero a lo mejor también tengo algunas ventas por internet que no tienen nada que ver con mi negocio central. Entonces, eso podría también entrar como un ingreso, y variable por lo que comentábamos hace un momento, de que pues no siempre, no todos los meses o las semanas vendemos la misma cantidad, ¿no? El negocio. Chicos,
De repente como freelance, emprendedores, etcétera, nos llegan pues trabajos de emergencia, de urgencia que no teníamos contemplados, pero que sí o sí nos van a dar un dinero extra. Entonces todo ese dinero se puede etiquetar como un ingreso variable. Y pues aquí la periodicidad dependerá pues de todas esas oportunidades que nos vayan llegando. Es que dice Verónica En que cuanto a vayan a sacar más gastos, fotos. pues ya revisamos un poco los gastos fijos como personas independientes, se repite gas, despensa, y aquí le puse un asterisco a agua, luz, internet, papelería, porque ya que empiezan a trabajar y dependiendo del régimen fiscal en el que ustedes se registren, habrá cosas que pueden pues deducir, entonces ahí habrá que revisar si se queda como un gasto fijo dentro de su negocio o un gasto fijo pues dentro de su contabilidad personal. La periodicidad pues también va a variar en algunos casos, por ejemplo toda la compra de papelería que hagan o la compra de la despensa, etcétera. Hay otros que son fijos, ya lo revisamos, todo lo que tiene que ver con impuestos que pagamos al gobierno. Y finalmente en gastos variables pues tenemos más o menos la misma dinámica: calzado, medicamentos, compras en la tienda. Y en cuanto a variables del negocio, pues a lo mejor el pago del celular, algún equipo que estemos o que tengamos que comprar para poder desempeñar pues de una mejor manera nuestro trabajo, insumos para el negocio, etcétera, que no son de manera frecuente, pero que a lo mejor una vez cada 3 meses pues lo tenemos por ahí. Y aplica lo mismo, los ingresos deben ser siempre superiores, tanto los personales como los de negocio deben ser siempre superiores a los gastos, para no desequilibrar por ahí las finanzas. Y bueno, como estos ejemplos es como podríamos ir ajustando conforme cada etapa de la vida nuestros presupuestos para que mantengamos finanzas sanas y que en ningún momento pues vayamos a tener por ahí una descompensación de nuestra economía. Y bueno, aquí quiero que me platiquen si ustedes ya operan con algún presupuesto, a lo mejor alguien ya lo conocía, ya lo hace. Platíquenme más o menos en qué estatus andan. Ahí en el cuestionario es la pregunta número 3 y vamos por el tercer check, que es el desastre de las deudas. Ese dinero no es tuyo. Una deuda, recuerden que es un préstamo personal, un préstamo que nos hacen a nosotros, ya sea una persona o una institución, con un compromiso, casi más bien obligación de pago, y normalmente nos cobran un interés, es la ganancia que va a tener quien nos presta el dinero, pues por prestarnos esa moneda que pues nosotros ahora no tenemos. Por tanto, todo el dinero que nos presten más ese interés, pues es algo que ya no es de nosotros, ¿no? Es un crédito que estamos adquiriendo, ya sea de palabra, a través de una tarjeta de crédito, o pues un crédito mayor como el de un coche, el de una casa. Entonces, al final es dinero que pues ya no es nuestro, hay que fijarlo en el presupuesto como un gasto porque pues se tiene que pagar. Y justo aquí, antes de platicarles un poquito más de las deudas, quiero que me platiquen ustedes si actualmente tienen alguna deuda, no, etcétera. Es la pregunta número 4 del cuestionario. Por favor, si me regalan su respuesta, ahorita al final la revisaremos. Y bien, las deudas. Al ser dinero, como ya les decía, que pedimos prestado, va a entrar en el presupuesto como un gasto. Va a entrar como gasto hasta que lo liquidemos. Se recomienda que nuestras deudas nunca excedan el 25% de nuestro ingreso mensual. Si excede el 25%, eso va a comenzar a desestabilizar nuestras finanzas y va a empezarse a comer pues otros rubros de nuestros gastos indispensables o fijos. Imagínense ustedes ya como en vida independiente que de repente la deuda se coma la renta, pues qué problema, ¿no? Siguiente punto, recuerden que el interés que pagan en cualquier crédito es alto, y en la medida en la que esto crezca y que en algún momento no podamos pagar la deuda, va a dificultar todas esas metas que queremos. Por ello se recomienda no endeudarse, y en caso contrario
que sepamos que pues ya ni modo vamos a pagar la deuda, hay que planear cómo vamos a liquidarlo, ya sea con una parte del sueldo, ahorrando más, no teniendo por ahí algún gusto, algún gasto hormiga que de repente pues era cotidiano en nosotros, o incluso consiguiendo más recursos para poder pagar, pero siempre piensen ustedes cómo van a hacerle para liquidarlo y que no se los vaya a comer. Muchas veces se pide un crédito o se pide una tarjeta de crédito para ir haciendo un poco de historial crediticio para que cuando llegue el momento de pedir el crédito de un auto o una casa, pues el banco vea que somos buenos pagando y pues nos dé mayores facilidades para adquirir este crédito más alto. No es malo siempre y cuando ustedes paguen en todo momento en su fecha de corte, al mes, en las fechas en las que les toca. ¿Por qué? Porque es una manera en la que pues van a demostrar que son buenos pagando y no se va a comer esa deuda de la tarjeta de crédito sus finanzas personales, y menos va a dificultar sus metas. Nunca deben pagar el mínimo. Recuerden que en un crédito de una tarjeta de crédito tenemos el pago mínimo al mes, el pago total de lo que gastamos ese mes y que debemos cubrir, o el pago total de toda la deuda de nuestra tarjeta de crédito. El ser totaleros, que es el pago total de lo que me toque al mes, es lo ideal. El mínimo solamente es una pequeña, muy pequeña parte de lo que le debemos al banco ese mes. Por tanto, aunque no nos incremente el interés o se detenga el cobro del interés, pues la realidad es que nunca vamos a bajarle a la deuda si pagamos ese mínimo. Por eso siempre hay que ser totaleros, como le dicen por ahí. ¿Qué otra cosa? Las tarjetas departamentales también son deudas. Junto con todo lo que diga compra hoy, paga mañana, no le hagan caso, huyan de ahí. Es una deuda que sí o sí van a tener que pagar el dinero, pues no lo regalan, hay condiciones para pagarlo, lo prestan un rato, allá no pero sirve la computadora de Medellín, tienen no que se pagar. puede. Por tanto, en la medida en la que eviten este tipo de situaciones, pues van a tener finanzas sanas. Eso, bueno, ya les platicaba, planeen cómo van a liquidar los Teams y en eso Facebook al afecte mismo tiempo el compartiendo, total de entonces su para qué mes, para de su ellas, en semana, la mañana fue un etcétera. rollo. El check Pues mal. número 4 para organizar nuestras Muy mal, finanzas ¿no? y alcanzar esas metas, ganar un aliado, el fondo de emergencia. Pero no puedo, ya se me echó a perder una foto. El fondo de emergencias, ¿pero qué es esto? Bueno, pues No me es la que en la quiero vida validar. surgen imprevistos, desde que uno se caiga y se tuerza el pie, se enferme de gripa, tenga que ir al médico a comprar medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Reintenten viendo crear su un nuevo fondo de profesor. emergencias nos va a permitir que al final es un ahorro, nos va a ¿Ves? permitir solventar No puedo. nuestro estilo de vida en lo que nos recuperamos de esa situación inesperada, que puede ser muy pequeñita o puede ser muy grande. Como no lo sabemos, lo ideal es ahorrar un equivalente a 3 o 6 meses de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque si en algún momento pues nos fracturamos el pie y hay que poner yeso y férula y que nos recuperamos en un mes, pues es un mes donde pues tenemos que estar pagando a lo mejor medicamento, curaciones, revisiones con el médico, y ¿No pues está? ahí se van descompensando pues nuestros gastos de la semana, nuestros gastos fijos que sí o sí tenemos que pagar para poder seguir viviendo día a día, y de ahí que la idea sea que tengan de 3 a 6 meses de sus ingresos para que ninguna situación que les llegue de manera inesperada pues afecte sus finanzas. ¿En qué momento se comienza el fondo de emergencias? En cuanto uno recibe el ingreso, se pone en el apartado de gastos como un gasto fijo, ahí le asignan un monto y lo separan de todo el dinero para su gasto cotidiano. Ese monto, como les comentaba, solo se toma en caso de que haya una emergencia, y si llegan a tomarlo, tienen que reponerlo en cuanto puedan. Aquí también puede ser fácil, hay algunos bancos que si ustedes depositan ahí su dinero, manejan sus finanzas en alguna tarjeta, en alguna cuenta de débito, tienen ya posibilidad de crear como apartados para objetivos en particular. Entonces ese dinero no está como visible en el flujo de todos los días. Yo les sugiero que bueno, ahí lo vayan apartando o en algún lugar que sepan que ustedes no lo van a tomar.
Una vez que junten estos 3 o 6 meses de sus ingresos, yo les sugiero que se involucren un poquito en los temas de inversión, aquellas inversiones de bajo riesgo, de corto plazo, que son aquellas que nos permiten tener el flujo de efectivo casi día con día. ¿Por qué? Porque acuérdense de la inflación, acuérdense que el aumento y la variabilidad de los gastos año con año va haciendo que compremos menos con el mismo dinero que tenemos actualmente. Entonces, al nosotros invertirlo en un instrumento de corto plazo, podemos estar compitiendo con este tema de la inflación y logrando que al siguiente año podamos comprar con el dinero que tenemos las mismas cosas. Por eso no me dejo. Check número 5 ya es el ir por tus metas. Y bueno, actualmente ya si seguiste estos 4 checks que llevamos revisados, ya construiste los cimientos para alcanzar con tus objetivos. ¿Cómo? Ya tienes conocimiento de tus finanzas, ya tienes el control de tus deudas, ya generaste el hábito del ahorro, cuentas con finanzas sólidas para ahora sí borrarle a tu presupuesto el nombre del fondo de ahorro y cambiarlo por tu primer meta de corto plazo. Yo te sugiero que sea una meta de corto plazo para que sea rápidamente alcanzable y puedas vivir tu primera experiencia de alcanzar la primera meta. Ahorrar, el hábito ya lo tienes, hay que ahorrarle y abonarle para esa primera meta. Por eso, como te decía en el check número 1, es importante asignarle un monto, porque una vez que construyamos nuestras finanzas sólidas, este esqueleto, esta arquitectura de finanzas sólidas, vamos a poder ir ahorrando para cumplir cada una de esas metas que vimos al inicio. ¿Es como que los facturaste viajes, el claro, mismo? Familia, una casa. Entonces, la idea de que ustedes se pongan después del fondo de ahorro una primer meta que tengo presupuesto bajo es para que vea la experiencia completa de ahorrar el dinero, de ir y comprar o obtener eso que tanto querían, no me deja. para que bueno, puedan motivarse para ir por la siguiente. Y aquí, bueno, habrá metas de mediano y corto plazo que pues vamos a ir ahorrando poco a poco con el paso del tiempo. Una vez que tengamos dinero, que ya estemos haciendo ese colchón para esas metas de mediano plazo, como la casa, como los viajes, no sé, el posgrado o el doctorado, les sugiero que conozcan más sobre inversiones y seguros. ¿Por qué? El dinero hay que hacerlo, y muchas veces hay metas que nos llevan 1, 2 o 3 años y pues no podemos tener solamente el dinero ahí guardado. Hay que recuperar estos temas de inflación que les comentaba, y hay que ir incrementando con todas las herramientas financieras que tenemos a nuestro alcance. Hay que ir engrosando ese patrimonio. Eso lo logramos a través de inversiones y de seguros para protegerlo. Yo les decía que hay situaciones de riesgo que nos ocurren en la vida cotidiana. Para eso es el fondo de emergencias. Sin embargo, hay otros riesgos que no siempre logramos cubrir con lo que tenemos ahorrado. ¿Por qué? Porque son mayores. O sea, una enfermedad, por ejemplo, crónica, un accidente mayor, eso a lo mejor el fondo de emergencias no lo alcanza a cubrir. Necesitaremos mucho más dinero. Entonces, involucrarnos en el mundo de los seguros para saber qué puede cubrirnos, qué no, nos va a ayudar a proteger y blindar pues, toda esta construcción de finanzas personales que hemos construido para alcanzar esas metas. Yo creo que mandaste, ¿o qué pasaría? Y bien, pues estos son los 5 checks para esas finanzas sanas. 1, define tus metas, ellas dirigen las decisiones financieras. Conviértete en el experto de tus finanzas, crea tu presupuesto, deshazte de las deudas. Ese dinero no es tuyo, ni lo será. Creando un fondo de emergencias y ahora sí, ve por cada una de tus metas en esa lista. Sí, está bien. Y aquí justo les voy a pedir que me platiquen a través del cuestionario cuáles de los checks que acabamos de revisar creen que vayan a tener como más firme, que donde vayan a ser más fuertes, que les vaya a ser más sencillo pues construirlo, cuál va a ser su debilidad, porque es algo que les cuesta un poquito más de trabajo. Y también me gustaría que me dijeran si habían pensado su relación con el dinero
de esta forma. Y ahorita que terminen de contestar, pues lo revisamos juntos. Mientras, me gustaría recordarles algo. Vivimos en un mundo de mucha inmediatez, donde hay cosas que podemos pedir ahorita y tenemos en un instante. Pero hay muchas cosas y muchas metas que requieren tiempo. No se desesperen. La vida de cada uno de nosotros tiene altas y bajas, que nos harán llegar más rápido o más lento a donde estamos. Lo mismo va a pasar con nuestras finanzas, pero siempre, siempre, siempre hay posibilidad de continuar. Va a ser a lo mejor un poco difícil empezar por todo esto del presupuesto y el formato y el Excel y anotar el chicle y las papas, pero una vez que lo construyan van a tener el control de su vida financiera y con eso van a poder tener un alto potencial de crecimiento de su patrimonio. Así es que no lo dejen, no terminen esta plática y lo olviden o recuérdenlo pronto, porque realmente actualmente tienen un potencial inmenso para poder hacer crecer sus finanzas conforme van consiguiendo trabajo, ganando algún recurso, etcétera. Y bueno, finalmente quiero platicarles que al inicio yo les comentaba que están en el momento ideal para revisar todos estos temas de finanzas personales, para alcanzar sus metas y demás. Sin embargo, no está condicionado a que solo lo hacemos ahora y ya nunca más vamos a poder hacerlo. Siempre podemos ajustar nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque, les decía, la vida va cambiando, pasamos de una etapa a otra y a otra, y nuestros presupuestos, nuestros gastos se van a modificar. Entonces, cada cambio es una oportunidad de hacerlo. Incluso aunque estemos en una situación económica un poco apretada, si aplican estos checks, encontrarán soluciones para poder salir adelante. Si tienen incluso a alguien que conozcan que está en una complicación financiera, pueden revisar estos checks y pueden compartirles toda la información que aquí hemos revisado para que, bueno, pronto salga de eso y comience a construir para lograr, pues, metas diferentes. Bien, pues vamos a revisar los resultados del cuestionario. Denme un segundo, voy a cambiar de pantalla. Ya no los tengo aquí. Listo. Por aquí ya estamos. Denme un segundo porque no nos está graficando. Voy a compartir de nuevo. Sí. Listo, no nos está graficando. Yo creo que vamos a detener la actividad. Entonces, pues la plática terminará aquí, no sin antes invitarlos a todos a revisar todas las actividades que hay dentro de la Semana Nacional de Educación Financiera, si les interesó este tema o algún producto en particular. Si quieren profundizar más, pues la página de la semana estará disponible, como se comentaba, a lo largo de toda la próxima semana. Entonces les extiendo una invitación a que consulten cualquier información y detalle donde quieran, pues, tener un poco más de datos para ir generando esas finanzas sanas. Por mi parte sería todo.
Muchas gracias, maestra Rocío, por esta conferencia a nuestros estudiantes. Y bueno, solamente quiero preguntar, antes de cerrar la sesión y dar por finalizada esta conferencia, si en el auditorio, Vero, tenemos alguna pregunta por parte de nuestros estudiantes. Muchas gracias, ya me hicieron llegar por aquí algunas preguntas. Te las leo, Rocío, creo que algunas las podemos conjuntar en la misma respuesta. Nos preguntan, ¿cómo podemos construir finanzas sanas para nuestro futuro? ¿Cómo sé si la estrategia de ahorro que estoy tomando es la correcta? Nos preguntan, si estás estudiando y trabajando, ¿en qué sería bueno invertir tu dinero? Tomando en cuenta que no hay mucho tiempo disponible. Nos preguntan también, ¿existe algún método o metodología exacta para controlar nuestras finanzas? ¿Qué tarjeta podría ser la más conveniente como mi primer tarjeta? ¿Qué recomendación le darías a un alumno que solo tiene como fuente de ingresos los fines de semana? ¿Cómo se dividen los gastos en porcentajes? Nos preguntan también, ¿cuánto tiempo pasa para que mi buró de crédito ya sea inexistente? Ya pagué todas mis deudas. Nos dicen también, ¿el dinero solamente es mejor guardar y ahorrarlo o invertirlo en un fondo de emergencia, y cuál es más importante? Perfecto, bueno, voy a ir respondiendo conforme tengo aquí las notas. Si alguna se me pasa, con gusto podemos retomarla. Finanzas sanas. Ay, de esa, ¿podrías repetírmela, por favor? Si la tienes a la mano. Claro que sí. Nos dice, ¿cómo podemos construir finanzas sanas para nuestro futuro? Perfecto. Pues la base está en estos 5 checks que te platicaba en este momento. Lo ideal es que a lo largo de la construcción de tu presupuesto, tus ingresos no sean menores que tus gastos. Si tú controlas esta parte, tienes una base muy sólida para poder ir controlando tus finanzas y que tú tengas un futuro prometedor a la par del ahorro, de un fondo de emergencias y de seguir como guardando dinero e invirtiendo en algún otro tipo de productos que te ayuda a conservar el valor de tu dinero en el tiempo. Y bueno, por ahí había otra pregunta que decía que estaba trabajando y estudiando, ¿en qué invertían? Esto también es una estrategia. Una vez que tú tienes finanzas sanas y tú tienes cubierto todos tus gastos del día a día, y si vas a invertir ese ahorro, o si ya tienes un ahorro que no vas a ocupar en algún otro momento, tienes que identificar primero tu perfil como de inversionista. Si eres muy conservador, si eres muy agresivo en cuanto a que puedes dejar el dinero ahí y no tocarlo en 5 años, y pues soportar un poquito estas altas y bajas de la economía, tanto a nivel local como nacional, porque pues eso tiene un impacto en nuestras finanzas y en los instrumentos de inversión. Entonces primero habría que verificar ese dinero, qué piensas hacer con él, cuál es tu perfil de inversionista, investigar sobre los diferentes tipos de instrumentos financieros donde puedes invertir, porque hay una amplia variedad, pues en verdad son distintos. Y una vez que identifiques uno que te llama la atención, comparen siempre en todo momento, revisen tasas de interés, revisen los contratos, cuándo pueden sacar el dinero, cuándo no, háganse una tabla comparativa de todos estos ítems que les ofrece una u otro tipo de inversión, y a partir de ahí podrán identificar cuál es la que mejor les conviene. No hay una fija, está muy ligada a todas estas metas, a los objetivos y a nuestro contexto, como les decía en la conversación. Un mecanismo exacto para controlar las finanzas realmente no lo hay.
la vida tiene altas y bajas, entonces todo el tiempo tenemos que estar como revisando nuestros gastos, nuestras finanzas y demás. Lo que te podría sugerir es que revises tu presupuesto. Si no quieres hacerlo de manera mensual, checa que no te vayas a tener algún mecanismo tú para revisar que no te vayas como saliendo de tus gastos o que tus gastos vayan a exceder esos ingresos que tienes. Puedes revisarlo cada 3 meses, cada 6 meses, pero nunca dejes de revisar pues esta parte del presupuesto de cómo van tus finanzas. ¿Cuál tarjeta como mi primer tarjeta? Nos referimos a una de débito o de crédito. Creo que en ambos casos podría sugerirte que busques unos 3 bancos, 4 bancos, puedas revisar cuáles son las tarjetas que tienen como esas primeras opciones de tarjeta. Hay muchos bancos que sí tienen muy identificado, si es tu primer tarjeta, esta te recomiendo. Y volvemos a lo mismo que les sugería al compañero de la inversión. Tienen que comparar qué les ofrece, cuáles son los beneficios, qué tasa de interés les cobran, si les cobra alguna tasa de interés por algo, si hay comisiones, de cuántos son, y a partir de ese análisis que hagas y con base en lo que en tu contexto, en lo que tú necesitas, decidas cuál es la mejor tarjeta para ti. Fuente de ingresos los fines de semana. Esta pregunta, lo que quería saber, ¿me la podrías repetir un poquito? ¿Podrías confirmarme? Quería saber cómo puede incrementar sus ingresos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Perfecto. Primero decirte que si solo tienes los fines de semana, habrá por ahí una actividad que está ocupando la mayor parte de tu tiempo y es a la que le tienes que dar prioridad. A lo mejor es la escuela. En algún momento vas a poder tener algún otro espacio para poder incrementarlos. Eso, o bueno, buscar alguna otra actividad que puedas realizar en línea o en ese tiempo que te sobra, pero hay que poner jerarquía y priorizar como nuestras actividades, y conforme vayamos identificando que alguna podemos soltar, ir metiendo ahí alguna otra actividad que nos genere ingreso. Ahora, si ya tienes algún ahorro por ahí, puedes buscar algún instrumento de inversión para que el dinero vaya trabajando por ti, y dependiendo de tus objetivos, pues habría que revisar si tu perfil es conservador, es un poquito más arriesgado, para saber pues cuánto puede, qué tipo de inversión tú necesitas. Cuando uno tiene un perfil más conservador, el riesgo pues uno asume un riesgo menor, es decir, el interés que nos dan por esa inversión es poquito, pero pues uno está seguro de que está generando de a poquito algo. Cuando uno tiene un perfil un poquito más arriesgado, nos dan un poco más de interés, pero los riesgos que esa inversión corre para darnos un interés más alto luego son demasiado elevados, y habrá un mes donde en vez de que te dé una ganancia te está dando una pérdida, pero al otro mes te recupera, etcétera. Entonces creo que por ahí es lo que yo te podría sugerir. Lo del buró, el buró, hasta donde tengo entendido, no se borra, si bien únicamente refleja que tú ya hiciste el pago de una deuda, pero ese dato se queda ahí. Te sugiero ingresar al buró de crédito. Hay ahí una sección donde te explica detalladamente qué sucede con tu historial o cómo se refleja tu historial cuando tú has saldado una deuda. Creo que me faltan un par de preguntas. Si las tienes a la mano, con mucho gusto las respondo. Gracias. Nos preguntaban, ¿el dinero solamente es mejor guardarlo o invertirlo? Guardarlo mientras se junta, hablando del fondo de emergencias, y una vez que lo tengas, invertirlo en un instrumento con un riesgo bajo, que te dé un interés, quizá es muy pequeño comparado con otros instrumentos, pero que te vaya recuperando lo de la inflación y un poquito más. ¿Por qué? Porque de esta manera no va a perder valor con cada incremento inflacionario que tengamos. Recordemos que cada año se hace un ajuste de precios, hay productos que incrementan, otros que bajan, y a partir de ahí el gobierno hace un ajuste
que es el ajuste inflacionario, y es conforme uno va detectando que puede comprar más o menos cosas. Entonces, durante el tiempo que lo ahorres, si es un monto menor, que puedes conservarlo. En cuanto tú veas que es una cantidad importante, luego empieza a buscar un fondo de inversión. Entre más grande es y entre tus objetivos sean a lo mejor un poquito más largos, podrás ir buscando y listo. Creo que ahora sí fueron todas las preguntas. Bueno, en el chat tengo otra pregunta. Nos pregunta la maestra Olga Ortiz. ¿Cuál periodo recomendable para hacer un presupuesto? ¿Cuál es un periodo recomendable para hacer un presupuesto? Y otra pregunta, ¿también se puede aplicar el presupuesto para empresas con fines no lucrativos? Cerraríamos con estas dos preguntas. Periodo recomendable de 3 a 6 meses. Hay quienes lo extienden hasta un año, porque a lo largo de todo un año pues pasamos por diferentes etapas donde pues nuestros consumos o nuestros ingresos pues van variando, ¿no? Hay fechas donde se cargan las colegiaturas en caso de que tengan hijos, etcétera. Entonces, si eres alguien como muy paciente y que va a aguantar como este ritmo de registrar todos sus ingresos y gastos, yo te sugeriría que de 6 al año completo, que recomiendan muchos expertos, porque así vas a tener un mapa completo de cómo están tus finanzas a lo largo de todo un año y vas a poder manejarlo de manera más adecuada y presupuestarlo, como que proyectarlo cuando termine un año, proyectarlo para el siguiente. Si de plano eso no te es posible, entre 3 y 6 meses, tienes una muy buena idea y un muy buen sondeo de cómo van tus finanzas. Y hacer un presupuesto es recomendable para un negocio formal o un negocio informal. Por ejemplo, las ventas de catálogo, que hasta hace un tiempo no estaban reguladas, creo que todavía no lo están, pero todos los ingresos, todo lo que tenga que ver como en economía formal, puede manejarse con un presupuesto muy similar, y conforme uno va avanzando puede irle agregando ahí algunas otras casillas que nos funcionen de referencia para que las finanzas no se descontrolen. Bien, pues agradecemos mucho esta conferencia a la maestra Rocío Meléndez Peña por este tiempo impartido dentro de la Semana Nacional Financiera, y a nombre de la Conducef agradecemos su presencia a todo nuestro auditorio, a todos nuestros estudiantes del Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero por acompañarnos en esta conferencia. Asimismo, los invitamos a seguir participando en los talleres y conferencias que se han preparado dentro de esta Semana Nacional Financiera, así como a participar en nuestra sede virtual, donde, bueno, se podrán revisar algunos juegos, algunos temas de finanzas personales y sobre todo salir beneficiados con esta parte financiera. Muchas gracias a todos, maestro Javier Lara de Paz, maestra Verónica, nuestros estudiantes, maestra Rocío, un gusto, y en este momento cerramos esta conferencia. Gracias a todos, tengan buenas tardes.